Hay nombres que no son nombres, son fenómenos. Luis Miguel no es simplemente un cantante, es un concepto, una religión de culto masivo que tiene fieles en cada rincón de América Latina y en España. Cuando escuchas ese nombre, no piensas en una persona de carne y hueso, piensas en una voz que ha marcado generaciones enteras. En un hombre que lleva más de 4 décadas siendo el sol de México. Un astro al que nadie se atreve a mirar de frente porque encandila demasiado. Pero esta historia no es sobre él. Esta historia es sobre lo que se rumorea en los pasillos más privados de la farándula mexicana. Sobre lo que los periodistas de espectáculos susurran entre sí, pero rara vez se atreven a decir con los micrófonos encendidos. Sobre un joven que un día abrió los ojos al mundo y descubrió que su apellido no era solamente un apellido, era una sentencia, una corona que nadie le preguntó si quería llevar. Miguel Gallego Arámbula, el hijo del sol. El joven que, según todo lo que se comenta en los círculos más cercanos a esa familia, creció durante años sin que el sol brillara precisamente para él. ¿Qué significa crecer siendo el hijo de alguien a quien el mundo entero adora, pero que tú apenas conoces? ¿Qué significa llevar en tu cara los rasgos de un hombre que es de todos menos tuyo? ¿Qué pasa dentro de un niño que escucha su propio apellido y ve cómo los adultos a su alrededor se iluminan no por él, sino por el recuerdo de su padre? Esas son las preguntas que nadie le ha hecho a este joven directamente. Y son las preguntas que vamos a intentar responder hoy, con todo el respeto, toda la cautela y toda la honestidad que merece una historia así. Porque para entender a Miguel, primero hay que entender a Luis Miguel. Y para entender a Luis Miguel, hay que remontarse a algo que muy poca gente quiere recordar. Que el sol no nació siendo una leyenda. Nació siendo un niño al que le robaron la infancia. Y esa herida, que nunca cerró del todo, terminó convirtiéndose en el origen de una nueva herida en la siguiente generación. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Un ciclo de ausencias que se repite, un apellido que pesa demasiado y un joven que está intentando, a su manera y a su ritmo, convertirse en algo más que el reflejo de su padre. Antes de seguir, quiero que nos detengamos en algo que rara vez se dice cuando se habla de Luis Miguel. Durante décadas, el mundo lo vio como un hombre invulnerable, una figura de cerámica dorada, perfectamente construida, sin grietas visibles. Esa imagen fue el resultado de una estrategia muy deliberada, de años de silencio calculado, de una negativa sistemática a hablar de lo privado en espacios públicos. Luis Miguel nunca dio entrevistas en las que se rompiera de verdad. Nunca habló de su madre con la profundidad que el tema merecía. Nunca explicó sus relaciones. Nunca dio explicaciones sobre las ausencias. ¿Y esa coraza, que protegió al cantante del escrutinio externo durante años, también le impidió algo importante? Le impidió, o al menos eso es lo que se especula, pedir ayuda, nombrar lo que le dolía, entender de dónde venían sus patrones, trabajar en las heridas que nadie curó. Y esas heridas no curadas terminaron afectando a las personas que más cerca estaban de él, entre ellas su hijo Miguel. Para comprender lo que vivió Miguel Gallego Arámbula, hay que retroceder una generación más. Porque lo que se rumorea en esta familia, lo que los que la conocen de cerca comentan con voz baja y mucho cuidado, es que existe un patrón que parece transmitirse de padres a hijos como si fuera parte del ADN. La incapacidad de quedarse.
Luisito Rey. El nombre ya evoca imágenes poco amables para quienes conocen la historia. Un cantante español que llegó a México cargando más ambiciones que talentos propios. Un hombre que, según los registros y las investigaciones periodísticas más serias que se han hecho sobre esta familia, descubrió algo en su hijo mayor que transformó para siempre su manera de mirarlo. Una voz extraordinaria. Se dice que fue en Ciudad Juárez, cuando el niño tenía apenas 10 u 11 años, cuando Luisito Rey escuchó a su hijo cantar de verdad por primera vez, y que en ese instante algo en él se reorganizó por completo. Dejó de ver a un hijo. Empezó a ver una oportunidad, una mina de oro con rostro angelical y una garganta que podía doblar rodillas. Desde ese momento, y según los relatos más repetidos por quienes estuvieron cerca, todo lo demás pasó a segundo plano. La infancia del niño, sus miedos, sus ganas de jugar, su necesidad de un padre que fuera simplemente un padre. Luisito Rey abandonó su propia carrera artística que ya mostraba señales de agotamiento y se convirtió en el manager, el representante, el arquitecto y el dueño absoluto de la carrera de su hijo. La propia serie biográfica de Luis Miguel en Netflix, producida con la participación y aprobación del propio cantante, recreó con dureza algunas de esas escenas. Las jornadas extenuantes de trabajo para un niño, las presiones psicológicas, el aislamiento de los amigos y de cualquier cosa que se pareciera a una vida normal, y los rumores más persistentes que circulan desde hace décadas hablan de algo más, de que le administraban sustancias estimulantes al pequeño para combatir el agotamiento durante las grabaciones y las giras interminables. Nadie puede afirmar con certeza absoluta que eso fue así exactamente. Pero lo curioso de los rumores que sobreviven décadas es que suelen tener una raíz. Y la raíz de este, según todo lo que se comenta, era un padre que no supo o no quiso ver dónde terminaba su ambición y dónde empezaba el bienestar de su hijo. En medio de ese torbellino, había una mujer que intentó ser el escudo, Marcela Basteri, una italiana de belleza serena y temperamento sensible que amaba a ese niño con la ferocidad de las madres que intuyen que su hijo está en peligro. Ella peleó, ella resistió. Ella fue durante años la única fuente de normalidad y de ternura que Luis Miguel tuvo cerca. Y entonces, en 1986, Marcella desapareció. La desaparición de Marcela Basteri es uno de los misterios más dolorosos y más oscuros de la historia musical latinoamericana. Nunca fue resuelta de manera oficial. Lo que se rumorea, lo que circula entre investigadores y personas que afirman haber estado cerca de esa familia en aquellos años, es que Luis Miguel llegó a cargar con la sospecha terrible de que su padre tuvo algo que ver en esa desaparición. Una sospecha que, según se especula ampliamente, lo persiguió durante décadas, que se reflejó en su relación tormentosa con las mujeres, en su incapacidad para construir algo duradero, en la imposibilidad que parece haber tenido siempre de quedarse de verdad con alguien. Luis Miguel creció sin madre, con un padre que lo explotó, y cuando por fin pudo librarse de Luisito Rey, cuando cumplió la mayoría de edad y tuvo el poder legal y económico para hacerlo, lo hizo de manera radical y definitiva. La relación quedó rota de manera irreparable. Luisito Rey murió en 1992, con apenas 47 años, consumido por las adicciones y por la derrota de haber destruido todo lo que alguna vez tuvo.
Muchos analistas y psicólogos han intentado, siempre con precaución y respeto, trazar una línea entre esa infancia y el hombre que Luis Miguel se convirtió. Y la pregunta que surge de ese análisis es simple y brutal al mismo tiempo. ¿Cómo aprende a ser padre alguien que nunca tuvo uno? ¿Cómo se queda alguien que nunca vio a nadie quedarse? ¿Cómo le das a tu hijo lo que nadie te dio a ti, cuando ni siquiera sabes bien cómo se llama esa cosa que te faltó? La respuesta que los hechos parecen sugerir es que Luis Miguel no lo aprendió fácilmente, o que el aprendizaje llegó demasiado tarde, y que su hijo Miguel pagó, de distintas maneras, una parte de esa factura que el padre nunca pidió heredar, pero heredó de todas formas. El año 2005 trajo algo que nadie en el mundo del espectáculo anticipaba con claridad. Luis Miguel parecía haber encontrado un ancla. Su relación con la actriz Araceli Arámbula era visible, pública, y para muchos observadores representaba una versión diferente del cantante. Una versión más asentada, más humana, más dispuesta a construir algo que no fuera únicamente su propia leyenda. Había en esa pareja, según comentaban quienes los veían de cerca, algo que parecía genuino, una complicidad que iba más allá de la atracción y del espectáculo. Y el 1 de enero de 2007 nació Miguel Gallego Arámbula, el 1 de enero, el primer día del año. Hay quien dice que los niños que llegan en esa fecha traen consigo una energía especial, la de los comienzos, la de las páginas en blanco. Hay quien dice que es solo una coincidencia del calendario. Pero en una familia donde los símbolos importan, donde el apodo del padre es nada menos que el Sol de México, nacer el primer día del primer mes del año tiene una resonancia que resulta difícil ignorar. Miguel llegó al mundo en un momento en el que todo parecía posible. Había fotografías de familia, portadas de revistas donde los tres aparecían con sonrisas que no parecían forzadas. Se hablaba de una nueva etapa para el Sol, de un hombre que quizás, esta vez, con estas personas específicas, había encontrado el camino hacia algo parecido a una vida ordinaria. Y entonces, en 2009, cuando Miguel tenía apenas 2 años, todo se terminó. La separación de Luis Miguel y Araceli Arámbula fue, según todas las versiones que circulan entre quienes estuvieron cerca, abrupta y sin elaboración visible. Un día estaban juntos y al siguiente Luis Miguel simplemente no estaba. Y lo que siguió durante los años posteriores es lo que más se comenta, lo que más incomoda, lo que más duele cuando se cuenta en voz alta. Se dice que después de la separación, Luis Miguel desapareció de la vida de su hijo. No de manera gradual, no con una retirada que al menos permitiera un proceso de adaptación. De manera casi total. Los cumpleaños pasaban sin llamadas. Los años de primaria transcurrían sin presencia. Y según lo que la propia Araceli Arámbula llegó a mencionar públicamente, en declaraciones que medían cada palabra con enorme cuidado, tampoco había pensión alimenticia de manera regular, o la que llegaba lo hacía con meses de retraso y solo después de presión legal. En 2013, según los registros del caso, Araceli Arámbula presentó una demanda en la Corte Suprema de Los Ángeles exigiendo el cumplimiento de la manutención de su hijo. El proceso duró años. No fue hasta 2023, más de una década después de la separación, que Luis Miguel saldó el retroactivo acumulado. Años de pensión sin pagar. Años en los que un niño crecía, iba a la escuela, aprendía cosas sobre el mundo y sobre sí mismo, mientras su padre recorría el continente llenando estadios con canciones de amor. ¿Qué pensaba ese niño?
Nadie lo sabe con certeza, porque nadie le preguntó, y su madre se encargó de que nadie pudiera hacerlo. Pero sería completamente contrario a todo lo que sabemos sobre la psicología infantil pensar que esa ausencia no dejó marca. Porque los niños no necesitan psicólogos para saber cuándo alguien que debería estar no está. Lo sienten en el cuerpo antes de tener palabras para nombrarlo. Lo sienten cada vez que un amigo del colegio menciona lo que hizo con su padre el fin de semana. Lo sienten cada día de padres en la escuela. Lo sienten y lo archivan en algún lugar interno, sin entender todavía qué hacer con ello. Hay una escena que muchos padres y madres que han criado solos a sus hijos reconocen de inmediato. Es el momento en que tu hijo te hace una pregunta sobre el padre que no está, y tú tienes que elegir, en décimas de segundo y con el corazón apretado, qué decirle. ¿Qué versión de la verdad es la que ese niño puede recibir sin que lo rompa? ¿Qué palabras usas para explicar algo que en el fondo no tiene explicación satisfactoria para nadie, y mucho menos para un niño que solo quiere saber por qué? Araceli Arámbula tuvo que tomar esas decisiones repetidas veces durante años, y lo que la gente que la conoce dice sobre ella es que lo hizo con una dignidad que no todo el mundo habría podido mantener, que nunca habló mal del padre de su hijo delante de él, que eligió contarle una versión de la historia que lo protegiera sin mentirle, que apostó por construir en lugar de destruir, incluso cuando destruir hubiera sido más fácil y quizás más justificado. Eso no significa que no hubiera dolor. El dolor estaba ahí, pero Araceli eligió que ese dolor fuera suyo, no de Miguel. Y esa elección, silenciosa e invisible para el mundo exterior, es probablemente una de las cosas más importantes que ocurrieron en esta historia. En un mundo donde los hijos de las celebridades suelen convertirse en celebridades ellos mismos desde el momento en que salen del vientre, lo que Araceli Arámbula hizo con Miguel fue casi un acto contracultural. Lo protegió. Lo mantuvo alejado de los reflectores de una manera que en la industria del entretenimiento mexicano es casi inaudita. Durante años no hubo fotografías del rostro de Miguel en ningún medio de comunicación. No había apariciones públicas. No había declaraciones sobre su carácter, sus gustos, sus sueños, sus miedos. Había un silencio deliberado y sostenido, construido con la convicción de una madre que decidió que su hijo tenía derecho a crecer como persona antes de crecer como personaje. Esa decisión tiene un costo que muchos no calculan. Las revistas de espectáculos, los programas de televisión, los portales de chismes, llevan años especulando sobre el hijo de Luis Miguel precisamente porque no pueden verlo. El misterio alimenta la curiosidad, y la curiosidad genera una presión constante y sorda sobre esa familia. Una presión que Araceli eligió absorber ella sola, para que Miguel no tuviera que sentirla. Se rumorea, y esto corre con cierta consistencia entre quienes siguen el caso, que el propio Luis Miguel habría firmado en algún momento documentos legales que impedían a la madre compartir imágenes del niño con medios de comunicación. Una ironía que no ha pasado desapercibida para nadie que conoce esta historia. El padre que no estaba tenía, sin embargo, una opinión muy clara sobre cómo debía gestionarse su ausencia ante el mundo. Pero dentro de ese anonimato protegido, la vida de Miguel seguía. Iba a la escuela. Tenía amigos. Vivía en una casa con una madre que trabajaba sin parar, que hacía giras de teatro y grababa telenovelas, y aparecía en portadas no como la ex de Luis Miguel, sino como Araceli Arámbula, actriz, artista, mujer. Alguien que construía su identidad propia al mismo tiempo que construía la de su hijo.
Y en algún punto de ese crecimiento relativamente ordinario, Miguel se encontró con algo que ningún hijo de una figura pública puede evitar para siempre. El mundo de afuera. El mundo que sabía quién era su padre. El mundo que lo miraba de una manera diferente. El mundo que ya traía formada una expectativa sobre él antes de que él hubiera tenido tiempo de formarse a sí mismo. ¿Cómo manejó eso? No lo sabemos. Nadie que esté cerca de esa familia ha hablado de ello con detalle suficiente. Pero lo que sí se sabe, por los testimonios de quienes lo conocieron en esa etapa, es que Miguel creció con una conciencia temprana y muy clara sobre la diferencia entre lo que se muestra y lo que es real. Una conciencia que quizás solo se adquiere cuando tu padre puede llenar estadios, pero ese padre nunca sonó en tu casa como tú hubieras querido que sonara. Hay algo que los estudiosos de la psicología de los hijos de celebridades repiten de manera consistente en sus análisis. El mayor daño no viene de los medios de comunicación, ni de los fans, ni de la presión pública. Viene de la narrativa que se construye dentro del propio hogar, de cómo la familia decide si ese niño es un individuo con nombre y historia propios, o si es fundamentalmente una extensión de un apellido famoso. En el caso de Miguel, esa narrativa la construyó casi en solitario su madre, y lo que ella eligió construir, según todo lo que se puede observar desde afuera, fue un niño con identidad propia. Un joven que sabe quién es más allá del apellido. Eso no lo hace invulnerable a la presión, pero lo hace más preparado para enfrentarla que si hubiera crecido sin esa base. Hay un momento en la adolescencia que los hijos de padres famosos, con rasgos físicos muy marcados, describen siempre de manera parecida, aunque ninguno de ellos lo haya comparado con los demás. Es el momento en que te miras al espejo y ves a otra persona, no a otra persona cualquiera, a él. Los periodistas de espectáculos que han tenido la oportunidad de ver a Miguel Gallego Arámbula en persona son unánimes en algo. El parecido con su padre es extraordinario. No es el tipo de parecido vago que se menciona por educación o por obligación narrativa. Es un parecido que detiene la estructura del rostro, los ojos, una manera particular de sostener la mirada que los que conocen a Luis Miguel desde hace años describen como inequívoca. Gustavo Adolfo Infante, periodista de espectáculos con décadas de experiencia cubriendo la farándula mexicana, que tuvo ocasión de conocer a Miguel a través de Araceli, lo describió con una precisión que dejó poco margen a la interpretación. Dijo que el joven es físicamente impactante, que la herencia genética de un padre considerado durante décadas uno de los hombres más atractivos del mundo, y de una madre que es una de las actrices más bellas de México, produce resultados que no pasan desapercibidos en ninguna habitación. Y eso, que desde afuera puede parecer un privilegio simple y sin complicaciones, tiene por dentro una textura mucho más compleja. Porque cargar con la cara de alguien famoso, cuando ese alguien no estuvo, es una experiencia particular. Cada vez que te ves en el espejo, está él. Cada vez que alguien nuevo te conoce y tarda apenas unos segundos en conectar los puntos, está él. Cada vez que intentas ser simplemente Miguel en un espacio nuevo, el rostro te traiciona antes de que hayas tenido tiempo de presentarte. Se rumorea, aunque nadie que esté cerca de la familia lo ha confirmado con ese nivel de detalle, que Miguel pasó una parte de su adolescencia con una relación complicada con esa visibilidad heredada, que hubo momentos en que el parecido físico con su padre
no le resultaba un motivo de orgullo, sino algo más parecido a una incomodidad constante, como llevar puesto todo el tiempo el nombre de alguien que no elegiste representar. Eso es pura especulación. No tenemos manera de saber qué ocurre en el interior de este joven, pero tiene la coherencia emocional de lo que les ocurre a muchos hijos en situaciones similares. Y vale la pena nombrarlo, aunque sea como hipótesis, porque estas historias generalmente se cuentan solo desde afuera, y la parte de adentro es la que más importa. Lo que sí parece cierto, por lo que la madre ha dejado entrever en sus declaraciones más recientes, es que Miguel es un joven con una personalidad muy definida, reservado, observador, con una presencia que no necesita hacer ruido para ocupar el espacio, cualidades que suenan a alguien que aprendió a escuchar mucho antes de decidir hablar, que aprendió a mirar antes de dejarse ver, que construyó una forma de estar en el mundo que no depende de la aprobación inmediata de los demás. Esas no son las cualidades de alguien destruido por su historia, son las cualidades de alguien que procesó su historia y salió de ella con algo valioso. Y vale la pena hacer una pausa aquí para pensar en algo que pocas veces se dice sobre los hijos de celebridades. Se habla mucho del peso del apellido, de la comparación, de la dificultad de construir algo propio cuando el terreno ya está ocupado por una figura enorme. Pero rara vez se habla de algo que también es verdad, que crecer en la proximidad de la grandeza, aunque sea una grandeza que estuvo ausente, también deja algo. Deja el conocimiento de que lo extraordinario es posible. Deja una exposición temprana a un mundo de posibilidades que muchos jóvenes de su edad no tienen. Deja, quizás, una exigencia interna de no conformarse con lo mediocre, porque lo que llevas en los genes te recuerda que hay otra escala de ambición posible. Si Miguel sabe hacer algo con eso, si puede tomar todo ese legado complicado y convertirlo en combustible en lugar de lastre, puede llegar muy lejos. No como el hijo de Luis Miguel, como Miguel Gallego Arámbula, una persona con su propia historia, su propio talento y su propio destino. Se rumorea con mucha insistencia desde finales de 2024 que Miguel Gallego Arámbula, al alcanzar la mayoría de edad, comenzó a explorar sus opciones de cara al mundo profesional. Las versiones más circuladas en los círculos del espectáculo y de la moda hablan de conversaciones con marcas de primer nivel internacional, aunque nada de esto ha sido confirmado de manera oficial ni por él ni por su madre. Lo que sí es consistente en todos los testimonios de quienes lo han visto de cerca es que Miguel tiene algo que en el mundo de la imagen se llama presencia. No es solo el físico, aunque el físico es innegable. Es algo más difícil de cuantificar. Una manera de ocupar el espacio que no requiere esfuerzo visible, que no pide permiso, que simplemente está ahí. Las personas que lo conocen lo describen como alguien que observa más de lo que habla, que procesa más de lo que muestra, y que cuando decide hacer algo, lo hace con una convicción tranquila que resulta mucho más poderosa que cualquier estruendo. Hay quienes especulan que ese temperamento, esa calma de fondo que contrasta con la energía volcánica de su padre en los escenarios, puede ser precisamente su mayor fortaleza. Porque el mundo de la moda y de la imagen contemporánea no busca solamente belleza, busca personalidad, busca algo que no se pueda imitar ni replicar. Y Miguel Gallego Arámbula tiene, según todo lo que se dice sobre él, algo que es completamente suyo. La pregunta que nadie puede responder, todavía,
es en qué dirección va a encaminarse. Si hacia la moda, si hacia el entretenimiento, si hacia algo completamente diferente que todavía no hemos visto. Y esa pregunta abierta es en realidad la más emocionante de toda esta historia, porque significa que la historia de Miguel no está escrita, que no hay un guión previo que deba seguir, que puede sorprender, y eso, para alguien que creció bajo el peso de un apellido que parecía predeterminar todo, es la forma más genuina de libertad que existe. Hay algo más que merece ser dicho en este punto. Miguel Gallego Arámbula lleva en su nombre completo dos apellidos que representan dos mundos completamente diferentes. Gallego, el apellido que lo conecta a un padre que llenó estadios pero que estuvo ausente durante los años más importantes de su formación. Arámbula, el apellido de la madre que estuvo siempre, que trabajó, que construyó, que eligió protegerlo cuando la alternativa era exponerlo. Dos apellidos, dos herencias, dos maneras de entender qué significa pertenecer a alguien y que alguien te pertenezca a ti. Y un joven que va a tener que integrar esas dos mitades de alguna manera, no porque el mundo se lo exija, sino porque las personas necesitamos hacer las paces con nuestra historia completa para poder movernos hacia adelante sin que algo nos jale hacia atrás. No sabemos si Miguel ha encontrado ya esa integración. No sabemos si el apellido paterno le pesa o le abre puertas que preferiría abrir él solo. No sabemos si ha encontrado la manera de honrar las dos partes de su origen sin que ninguna de ellas lo defina por completo. Pero sí sabemos, porque así lo sugieren todos los testimonios disponibles, que es un joven que piensa antes de hablar, que observa antes de actuar, y que cuando llegue su momento lo aprovechará a su manera, no a la de nadie más. El año 2024 trajo algo que muchos consideraban improbable, un reencuentro. Fue en Chihuahua, la ciudad natal de Araceli Arámbula, durante la gira que recorrió México con ese entusiasmo desbordante que solo Luis Miguel es capaz de generar todavía después de tantas décadas en los escenarios. Y según la propia actriz, que lo contó con la emoción contenida de alguien que elige cada palabra con enorme cuidado, Miguel asistió a ver a su padre cantar. Fue invitado, y según quienes estuvieron cerca de ese momento, fue la primera vez en mucho tiempo que padre e hijo compartieron el mismo espacio. ¿Qué se dijeron? ¿Qué sintió un joven de 17 años al ver a su padre por primera vez en mucho tiempo en un escenario lleno de decenas de miles de personas que lo adoran con una devoción que él nunca ha podido entender del todo desde adentro? ¿Y qué sintió ese padre al saber que en algún lugar de esa multitud estaba su hijo, ya casi adulto, mirándolo cantar canciones de amor, con una voz que no ha perdido nada de su poder? Nadie tiene esas respuestas. Esas respuestas pertenecen a un espacio privado al que ningún periodista, ninguna revista y ningún programa de televisión debería tener acceso. Pero lo que se rumorea, lo que se comenta con discreción y con mucho cuidado en los círculos más cercanos a esa historia, es que la influencia de Paloma Cuevas, la pareja actual de Luis Miguel, fue un factor determinante en ese acercamiento. Se dice que fue ella quien empujó al cantante a dar ese paso, quien le habló, con la claridad que da estar fuera del dolor propio de esa historia, de que el tiempo no se recupera, pero que el tiempo que queda todavía puede ser diferente. Si eso es verdad, si fue necesaria una persona externa para recordarle a un padre que tenía un hijo esperándolo, la reflexión que surge no es fácil de sostener, pero tampoco es justa,
si no va acompañada de su contexto. Porque Luis Miguel no es un hombre sin corazón que eligió conscientemente el abandono. Es un hombre que creció sin modelos de lo que significa ser padre, que aprendió desde niño que el amor se expresa con el trabajo y con el éxito, no con la presencia cotidiana, que nadie le enseñó que quedarse es también una forma de darlo todo. Hay psicólogos que han hablado públicamente sobre este patrón con mucha precisión. Uno de ellos lo explicó así. Alguien que sufrió tanto con su propio padre puede desarrollar un miedo inconsciente a repetir ese daño. Y una de las maneras en que ese miedo se manifiesta es alejándose. El problema, añadió, es que la ausencia también causa el daño que intentaba evitar. La ausencia también deja marca. La ausencia también es una forma de repetir el ciclo, aunque nadie lo eligiera conscientemente. La ausencia también deja marca. 5 palabras que resumen con más precisión que cualquier análisis elaborado el daño que se transmite de generación en generación sin que nadie lo pida y sin que nadie, muchas veces, tenga conciencia de que lo está haciendo. Lo más importante de ese reencuentro en Chihuahua, si ocurrió como se describe, no fue el concierto. Fue lo que vino después. Las conversaciones que se tuvieron o que ya eran posibles de tener. La puerta que se entreabrió, por primera vez en mucho tiempo, hacia algo que todavía no tiene nombre, pero que quienes la conocen de cerca describen como el principio de algo diferente. Y hay algo en esa imagen que es difícil de sacudir. Un padre que llegó tarde. Un hijo que fue de todas formas. Una madre que, con todas las razones del mundo para impedirlo, abrió la puerta. Eso no ocurre automáticamente. Requiere una generosidad que va más allá de lo que la mayoría de las personas podría sostener en esas circunstancias. Existe una discusión en psicología sobre lo que se llama transmisión generacional del trauma. La idea es que ciertos patrones de comportamiento, ciertas incapacidades emocionales, ciertos miedos y ciertos vacíos se transmiten de padres a hijos. No porque nadie quiera transmitirlos, sino porque nadie les enseñó a interrumpirlos. Porque el único modelo que uno tiene es el que vivió. Y si el modelo que viviste fue el de un padre que te explotó, que desapareció o que simplemente nunca supo cómo quedarse, eso es lo único que conoces del oficio de ser padre. Luisito Rey creció en circunstancias que tampoco fueron fáciles. Luis Miguel creció sin el padre que necesitaba. Y Luis Miguel tampoco supo durante muchos años cómo darle a su hijo lo que a él le faltó. El ciclo se repite, no por maldad, por ignorancia, por herida no procesada, por la mecánica cruel de los patrones que nadie interrumpió a tiempo. Pero los ciclos pueden romperse, no siempre, no fácilmente, no sin dolor, ni sin la voluntad muy consciente de hacer las cosas de manera diferente. Pero pueden romperse. Y hay algo en la manera en que esta historia parece estar evolucionando. Según los rumores más recientes y los testimonios más cercanos, que sugiere que algo en ese ciclo está siendo interrumpido, que hay conversaciones entre padre e hijo donde antes había silencio, que hay una disposición que antes no existía, que hay por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de algo distinto. Lo que se rumorea entre quienes siguen de cerca esta historia es que Luis Miguel, en esta etapa de su vida, está intentando enmendar algo, que sabe, o que empieza a saber, que el tiempo que se perdió no vuelve, que Miguel creció sin él para la mayor parte de su infancia y su adolescencia, y que a pesar de eso, o quizás precisamente por eso, vale la pena intentarlo ahora.
porque no intentarlo sería la única derrota verdadera. Miguel Gallego Arámbula tiene 18 años. Está en el umbral de su propia vida adulta. Tiene por delante décadas de decisiones, de construcción, de errores y de aciertos que serán exclusivamente suyos. Y llega a ese umbral con una historia que no es sencilla, pero que tampoco lo define por completo. Llega con un parecido físico extraordinario con alguien famoso, que puede ser una carga o puede ser un punto de partida, dependiendo del día y de la fortaleza con la que se levante esa mañana. Llega con el apellido de un padre que estuvo ausente pero que quizás todavía está a tiempo de estar presente. Llega con el apellido de una madre que lo eligió a él todos los días durante 18 años, incluso los días en que elegirlo a él significaba renunciar a otra cosa. Y llega, sobre todo, con algo que no tiene precio y que ningún apellido puede dar ni quitar. Una identidad construida en la adversidad. Una manera de ser que es completamente suya. Una historia que todavía no ha terminado de escribirse y que nadie más que él puede escribir. Pensemos por un momento en algo más amplio. Esta historia no es única. En México, en América Latina, en el mundo entero, hay cientos de jóvenes que están viviendo versiones de esta misma historia ahora mismo, con apellidos diferentes, en industrias diferentes, con culturas diferentes, pero con el mismo dilema en el centro. ¿Cómo ser tú mismo cuando tu apellido llega a los lugares antes que tú? ¿Cómo construir algo propio cuando todo lo que construyes será medido con una vara que no elegiste? ¿Cómo querer a alguien que te falló sin que ese querer te destruya y sin que negarlo te libere tampoco? No hay respuestas simples para esas preguntas. Y lo más honesto que se puede decir es que probablemente Miguel tampoco las tiene todavía, que sigue buscando, como busca cualquier persona joven que está en el proceso de descubrir quién es, que algunos días lo tiene más claro y otros días menos, y que eso, en el fondo, lo hace completamente humano, completamente ordinario en su búsqueda a pesar de todo lo extraordinario de su historia. Y quizás eso también sea una lección para todos los que seguimos esta historia desde afuera, que el peso de un apellido no tiene que definir a nadie, que la ausencia de quien debió estar no tiene que determinar quién eres, que el amor, aunque llegue tarde, aunque llegue roto, aunque llegue con cicatrices que no va a poder quitarse, todavía puede hacer algo, todavía puede ser algo. Luis Miguel es el sol de México. Ha sido durante décadas la voz de una generación, una figura que ha dado a millones de personas canciones para sus historias de amor, para sus noches de nostalgia, para sus momentos de euforia pura. Y ahora tiene un hijo que está mirando al mundo y preparándose para entrar en él. Un joven que lleva su sangre, su mirada, su rostro, pero también la sangre y la mirada y la fortaleza de una madre que eligió quedarse cuando quedarse era lo más difícil. La historia que viene para Miguel todavía no tiene forma, todavía no tiene título, pero por primera vez en mucho tiempo parece que puede tener algo que las historias anteriores de esta familia no siempre tuvieron. La posibilidad de un desenlace distinto. Ojalá así sea, porque ese joven se lo merece. Y quizás, también, el padre que llega tarde se lo merece, porque nadie que arrastra el peso de una infancia como la suya debería tener que cargarla solo para siempre. El sol de México brilla para millones de personas, y lo único que se le puede pedir, lo único que esta historia
parece estar pidiéndole en voz muy baja es que también brille para el joven que nació el primer día del año, y que lleva su apellido y su cara y su historia, y que está esperando, con la paciencia de quien aprendió a esperar desde muy pequeño, que su padre lo vea, que lo vea a él. No al apellido, no al reflejo, a él. Eso es lo que esta historia, si tiene un final que valga la pena, debería terminar siendo el día en que el hijo deja de ser el eco del sol y empieza a ser su propia luz. Hay una última cosa que quiero decir antes de cerrar, y es algo que tiene que ver con todos los que estamos aquí escuchando esta historia. Vivimos en una cultura que idolatra el talento y la fama, pero que pocas veces se detiene a pensar en el costo humano que hay detrás de cada ídolo. Luis Miguel no llegó a ser el Sol de México de manera gratuita. Llegó a serlo después de una infancia robada, de una madre desaparecida, de un padre que lo usó, de décadas de trabajo que empezaron antes de que tuviera edad para elegirlos. Y ese costo que él pagó con su propia infancia, lo terminó pagando también su hijo con su ausencia. Eso no exime a nadie de sus responsabilidades. Un padre que no está presente tiene responsabilidad en esa ausencia, independientemente de su historia personal. Pero entender de dónde vienen los patrones no es lo mismo que justificarlos. Es solo la única manera honesta de hablar sobre ellos. Y es la única manera en que esos patrones tienen alguna posibilidad real de cambiar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una historia que no ha terminado, que se sigue escribiendo ahora mismo, en algún lugar donde las cámaras no llegan, en una conversación que quizás ya ocurrió, o quizás todavía está pendiente. En los ojos de un joven de 18 años que se parece demasiado a su padre y que está intentando, con toda la dignidad posible, parecerse sobre todo a sí mismo. Si esta historia te tocó de alguna manera, si reconociste en ella algo de lo que tú también has vivido, déjalo en los comentarios, porque las historias sobre el peso de los apellidos, sobre la ausencia de los padres, sobre el esfuerzo silencioso de las madres, no son solo las de las celebridades, son las de todos nosotros, de una manera u otra. Hasta la próxima. Todo el contenido de este guión está basado en rumores, especulaciones y narrativa dramatizada. El narrador no certifica ni afirma ninguno de los hechos narrados como verdad absoluta.